poner el chat, no sé si ustedes alcanzan a ver el chat también, pero sí necesito estarlos leyendo porque hoy vamos a hablar de uno de los gruesos de la medicina veterinaria forense y es la valoración por clínica y por necropsia forense. Entonces, sí necesito que los pueda estar leyendo. Muchas gracias a Roberto, Tefi y Javier que nos están saludando hasta ahora. Y también agradecer a Daniel por su conferencia que nos dio. Daniel, un gran criminalista, yo creo que de los criminalistas que en América Latina más ha trabajado en temas de animales. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta ponencia sobre clínica y necropsia forense. Espero que estén fresquitos de cerebro, con conexiones activas, porque hoy sí vamos a pensar fuera de la caja. Saben ustedes que la medicina forense es mucho de eso, de pensar fuera de la caja, de considerar cualquier opción posible. De hecho, les mencionaba en una de las conferencias de ayer que inclusive razones que puedan exceder a la lógica no deben ser tachadas de tajo antes de cualquier valoración. Hemos recibido valoraciones con presunción de realización de brujería, incluso de abducciones alienígenas o elementos eh, suprafísicos como los chupacabras y lo demás. Y no podemos, aunque les suene a ustedes extraño, descartar las opciones de medicina forense. Todo es posible. Y les digo que todo es posible es porque imagínense ustedes cuál es el límite de la creatividad destructiva humana. Yo llevo muchos años buscándole respuestas a esa pregunta y la verdad no hay límite para la capacidad destructiva, la creatividad destructiva de nosotros los seres humanos. Por tanto, creo que ese teorema sigue siendo válido, que todo es posible. Pues bien, entonces yo espero que el diálogo que tengo abierto del chat no los incomode a ustedes para la lectura de las diapositivas, espero solo estar viéndolo yo. Si no es así, me comunican por favor. Vamos entonces a iniciar con las dos posibilidades que tenemos en las actividades periciales forenses y es víctimas vivas y víctimas muertas. En esa reconstrucción que hacemos nosotros sobre ese EMP, elemento material probatorio, que es el cuerpo del canino, que para nuestro oficio dejan de ser denominados pacientes y pasan a ser denominados examinados. Nosotros no tenemos pacientes, tenemos solamente examinados y la función y orientación del médico forense es muy diferente al médico clínico o al cirujano o al especialista. Nosotros cumplimos una labor muy puntual, muy específica. Entonces, digamos que en esta dinámica de acciones, tenemos que también entender que para la medicina forense humana, las víctimas son tomadas como testigos, las víctimas vivas son tomadas incluso como testigos en interrogatorio. Ahora piensen ustedes cómo podemos hacerle nosotros un interrogatorio a un perro, a un caballo, a un delfín, a un ocelote, cualquier animal. ¿Creen que eso sea posible? Pues les cuento que sí, es un interrogatorio indirecto a través de valoraciones conductuales en lo que nosotros denominamos la zoopsiquiatría forense, que es una especialidad que obviamente en el mundo es supremamente novedosa. Ahora echamos mano de los etólogos para que nos ayuden en asuntos similares a la zoopsiquiatría forense, pero evidentemente podemos hacer reconstrucciones similares a testimoniales en animales. Pero para hablar en plata blanca, para hablar de lo que podemos hacer ahora, es que nuestros animales examinados, vivos o muertos, se les debe hacer reconstrucción por examen veterinario. Entonces, tenemos muchas opciones con ellos, pues tenemos tantas opciones como sea posible. Por ejemplo, en este caso, tendremos la posibilidad de ver animales vivos como el que estamos viendo en la imagen, donde simplemente el sitio, recuerden que cuando nosotros valoramos un animal, valoramos lugar del hecho, sospechoso y víctima, cada uno con un 33%. Entonces, cuando valoramos esta foto, estamos viendo en qué lugar se encuentra, o podemos presumir en qué lugar se encuentra. Seguramente ese sitio donde está no es el sitio donde habita el animal. O sea, un animal en esas condiciones o con esa apariencia no puede vivir o no puede permanecer en un sitio así. Es decir, no concuerda, no es lógico que el animal que estamos viendo viva en ese espacio. Entonces es posible que esté en un lugar de paso, en el sitio de un animalista que lo haya protegido
o en el sitio donde una autoridad lo tenga restringido momentáneamente mientras llega los refuerzos o la ayuda. También vemos que tiene una lesión cervical, pues ahí se ve que es una lesión transversal, tal vez en forma de anillo, no podemos ver más, y que la actitud del animal da cuenta de una actitud, pues en principio apacible, pero desentendida de su medio. Y a veces la desatención del medio en animales como estos, adultos jóvenes en condición de calle, como era este, la desatención del medio puede ser un mecanismo compensatorio de defensa ante los riesgos que tiene ese medio. ¿Cuántos riesgos tiene un medio de calle para un animal? Muchos: atropellamiento, envenenamiento, peleas con otros animales, que son peleas intraespecíficas o interespecíficas, en fin, una cantidad de riesgos. Entonces la desatención también es una señal particular para nosotros al momento de evaluar. Bueno, creo que tengo que darle clic. Bueno, vamos a ver qué nos pase. Entonces, antes de que nos pase la diapositiva, muy bien, tenemos que pensar que elaboramos nuestra actividad pericial ¿con qué fin? Es decir, ¿qué buscamos nosotros cuando valoramos a un animal que ha sido víctima de maltrato? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues digamos que, de acuerdo a lo que vimos ahorita con Daniel, es recopilar evidencias. Eso puede ser uno de nuestros fines. Pero cuando recopilamos evidencias, ¿cuál es la finalidad de esta evidencia? Digamos que al final se pueda convertir en una prueba cuando estemos ante el estrado judicial, cuando estemos ante el juez. Ahí es donde esas evidencias o esos test de laboratorio se pueden considerar pruebas. La palabra prueba en el argot jurídico es muy diferente a la prueba en el argot médico. Prueba es todo aquello que nosotros realizamos, digamos que como complemento paraclínico, pero prueba ante un estrado judicial tiene diferente consideración. Entonces, esa prueba en el estrado judicial, como tiene diferente consideración, tenemos que aprender a identificar esa consideración, que obviamente es bastante diferente. Entonces, ¿cuál es esa finalidad? Primero, fijar formalmente los hechos. Ya ustedes saben qué significa fijación. La fijación significa, a través de ciertas metodologías como la fotografía o en fin, poder garantizar que ese elemento material probatorio se mantenga inalterable durante todo el proceso que dure el caso, ¿cierto? Durante todo el tiempo que dure ese caso. Entonces, primero, la finalidad de la prueba es fijar formalmente los hechos. Segundo, es la obtención del convencimiento del juez. Y aquí les voy a contar una cosa que es triste, pero para que ustedes la sepan, ¿cierto? Espero que tengan la misma actitud de ayer, de querer saber más información de la que mostramos en esta presentación, y es que hay una verdad en la medicina forense, y es que no gana el que tenga la razón. En derecho funciona así. En derecho no gana el que tenga la razón. En derecho gana el que obtenga el convencimiento del juez. Y por eso es que ustedes han visto muchos casos donde, sin tener la razón, ganan un juicio. Seguramente les ha pasado a ustedes, o a familiares de ustedes, o a alguien muy cercano a ustedes, que en un juicio no gane el que tenga la razón, sino que gane el que tenga mayor acervo probatorio y que obtenga el convencimiento del juez. Lo mismo pasa con nosotros. Por eso, cuando ustedes digan, no, es que yo estoy seguro que el animal murió, como veremos ahora al final de la presentación, murió porque el médico veterinario hizo mal su procedimiento en una investigación por responsabilidad médica. Pues aunque usted esté completamente seguro de esa afirmación, usted no tiene el caso ganado, o su abogado no tiene el caso ganado. Ahora, el verdadero objetivo de ir a un juicio es que usted pueda, a través de todas las evidencias y pruebas, pues convencer al juez. Y recuerden que el juez es un abogado, no es médico veterinario. Entonces, por eso es que una de las razones, y las veremos ahorita en un momento, una de las razones por las cuales el mecanismo de muerte se ha eliminado o sustraído de los informes periciales es por eso mismo, porque cuando usted explica un mecanismo de muerte, eso solamente lo entiende usted. O bueno, solamente lo entiende un médico veterinario. Pero si usted le explica un mecanismo de muerte, digamos que usted va a explicar una deprivación vagal, por ejemplo. Explica una deprivación vagal, usted la explica con suficiencia, seguramente lindo y elaborado, pero cuando llega al juicio, el abogado, créame, que no va a leer ni la primera letra de ese mecanismo, porque no lo entiende. Entonces, si no lo entiende, ¿para qué nos desgastamos explicando un mecanismo? Explique la manera y la causa, y luego, cuando le llamen a indagatoria, usted explique con palabras coloquiales, no burdas, pero coloquiales, explique qué fue lo que sucedió. No es necesario explicar
cómo funciona la cascada o el ciclo del ácido araquidónico, por ejemplo. Pues no es el espacio, no es el espacio a menos que tengas una confrontación, una pregunta de un perito, o que tengas una pregunta de alguien no lego o de alguien que entienda el caso, pero usualmente no vamos a caer en esas discusiones. Y tercero, la finalidad es la obtención de la verdad. Pero en este caso, yéndonos en la misma vía del punto número 2 de la obtención del convencimiento del juez, la obtención de la verdad también es muy relativa, porque ustedes saben que hay una verdad verdadera, por decirlo así, es decir, cómo sucedieron los hechos, y hay una verdad procesal, que la verdad procesal es la que se demuestra a través de los oficios de remisión de exámenes de valoración forense. Entonces, ¿cuál obtención de la verdad estamos buscando? La obtención de la verdad procesal, porque la verdad verdadera no siempre está en la misma consonancia de la verdad procesal. En últimas, les comparto, bueno, todos estos tres elementos de la finalidad de la prueba tienen una teoría, un concepto que ustedes deben conocer, y es la duda razonable. La duda razonable es todo lo que cobija a cualquier caso y que pretenda explicarlo. Por ejemplo, ustedes llegan a una casa vacía, ha estado abandonada durante 8 años, nadie vive ahí. Cuando ustedes abren la puerta, encuentran a un animal muerto con fracturas múltiples en una extremidad. Nadie vio, nadie vive ahí, pero ustedes dicen, bueno, yo creo que este animal no se murió de causa natural. Ahora veremos que es una causa natural. No se murió de causa natural. Yo creo que este animal sufrió un politraumatismo no accidental. Eso se llama una duda razonable. ¿Por qué una duda razonable? Usted todavía no la ha confirmado, pero en su razonamiento lógico y en su, digamos que cuando uno es médico veterinario aprende a través del aprendizaje basado en problemas, pues en su razonamiento lógico usted dice que es posible que eso haya sucedido. Y como es posible, se convierte inmediatamente en una duda razonable. Entonces, ¿qué se obtiene o qué se busca con estas evidencias? A través del convencimiento del juez, es ir por encima de cualquier duda razonable. Imagínense ustedes cuántas dudas razonables puede tener un caso. Muchas, ¿cierto? Muchas dudas razonables puede tener cualquier caso. Pero entonces, ¿cuál es la que tiene la verdad? Pues la que se argumente de mejor manera y esté por encima de cualquiera de las dudas razonables que fueron esbozadas para el caso. Esto de esta diapositiva es muy importante para que ustedes no lo olviden. Muy bien, entonces, después de hablar de evidencias y de la finalidad y lo que significa una valoración pericial forense, pues definitivamente nosotros tenemos que tener muy claro cómo anticiparnos o cuál es la técnica que anticipa una necropsia o una valoración por clínica forense. Por eso tenemos que tener también bastante claro y fundamentado estos tres conceptos de causa, mecanismo y manera de muerte. Recuerden que estos tres en teoría se deberían explicar en el informe, pero nosotros vamos a explicar causa y manera. Causa y manera. ¿Qué es la causa? Entonces, la causa es la enfermedad o el evento que desencadena la secuencia que lleva a la muerte. Muy bien. De las causas pueden haber dos tipos de causas, causa inmediata y causa próxima. ¿Qué es una causa inmediata? La que, no lo dude, esta fue la que le generó el evento, la enfermedad que le generó la muerte a ese individuo. ¿Y cuál es la próxima? Es una causa que sucedió y que luego a través de la degeneración del estado de salud del animal generó una causa inmediata que le hizo el deceso. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Usted está muy contento en periodo no pandémico en un evento, en un encuentro deportivo, digamos cualquier deporte, fútbol, ¿cierto? Soccer. Cuando usted va al evento deportivo en compañía de sus amigos, vistiendo una camiseta de cualquier color, usted se ubica en la tribuna y empieza con sus cánticos, arengas y ánimos al equipo. Resulta que finalizando el encuentro deportivo, su equipo ganó y el otro equipo quedó frustrado. Entonces, en una de esas, usted saliendo del recinto deportivo recibe 3 sendas puñaladas, ¿cierto? Estocadas con arma cortopunzante. De esas lesiones por arma cortopunzante, usted recibe 2 en el abdomen, perforantes. Cuando recibe 2 en el abdomen, usted inmediatamente tiene un trauma penetrante abdomen.
Muy bien, esa es la causa próxima de muerte. Ah, bueno, les aviso, ustedes mueren. En este ejemplo, ustedes mueren. Entonces, esa es la causa próxima de muerte. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la causa próxima, pero ¿cuál es la causa inmediata? Usted no muere de inmediato. Usted cuando le propinan las heridas, sale para el hospital, lo llevan para el hospital en una ambulancia, y cuando llega la ambulancia al hospital, lo dejan hospitalizado. Pasan 8 días hospitalizado en unidad de cuidados intensivos y usted muere de una peritonitis séptica. Es decir, que en ese caso, la causa próxima de muerte fue la lesión cortopunzante penetrante a abdomen, y la causa inmediata de muerte fue una peritonitis. Entonces, miren que aquí están los ejemplos claros, que los dos son causas de muerte, uno es inmediato y el otro es próximo. Rosana, qué pena contigo. Yo creo que yo fui el que... Ah, bueno, no sé si yo la rayé, pero ya se eliminaron. Muchas gracias. Muy bien, entonces, avanzando en ello, entonces causa, queda supremamente claro, la causa de la muerte. Vamos a pasar a las otras explicaciones. Por favor, el tema de la causa de muerte no lo vayan a olvidar cuando estemos realizando las conclusiones del informe. El mecanismo. El mecanismo es el que correlaciona las rutas fisiopatológicas de la causa. Entonces, si la causa fue peritonitis séptica, ustedes lo que van a decir es por qué una peritonitis séptica causa la muerte. ¿Sí entienden a dónde voy? Es decir, la peritonitis sola no mata. Mata son los desencadenantes o los efectos de esa peritonitis. Explique cómo suceden los desencadenantes de la peritonitis para generar una muerte. Aquí quiero dejarles algo muy claro. Borren de su mente que una causa de muerte es un paro cardiorrespiratorio. Eso no es una causa de muerte, eso es una consecuencia a una causa de muerte. Es más, es la consecuencia a todas las causas de muerte, ¿cierto? Finalmente, usted termina haciendo una parada cardiorrespiratoria cuando va a morir. Hasta ahora llevamos cientos, miles de valoraciones forenses y no he visto el primer muerto que todavía le lata el corazón o respire. Porque no sucede, eso es parte de la muerte somática. Entonces, no digan que una causa de muerte es una parada cardiorrespiratoria, que es una de los errores más frecuentes en informes de necropsia. Eso es una consecuencia. Las causas son un montón. Ustedes saben a qué me refiero. Muy bien. Y por último, la manera de muerte. ¿Qué es una manera de muerte? Una manera de muerte es la explicación de esas causas y mecanismos de muerte a través de la clasificación internacional de enfermedades con fines epidemiológicos, que lo pueden encontrar ustedes en Internet. Es decir, que la clasificación internacional de enfermedades es algo que se diseñó para que ustedes no inventen una causa de muerte, no inventen una enfermedad, y que puedan decir, por ejemplo, si se trató de una enfermedad, ¿cuál es el nombre de esa enfermedad? Pero el nombre con base en la clasificación internacional de enfermedades, no un nombre que usted se inventó. Por ejemplo, una tromboarterosis de las orejas. Pues, hombre, si no está en la clasificación internacional de enfermedades, no diga eso, que no va a ser válido. Y cuando estemos revisando en el juicio sus causas de muerte y sus explicaciones, y está esa, yo puedo decir tranquilamente que usted no está apegado al rigor técnico de la clasificación internacional de enfermedades. Entonces, la manera es esa explicación genérica de cuál es la explicación de esa muerte. Por ejemplo, si usted muere a causa de un proyectil de arma de fuego por una anemia aguda, ahí dije la inmediata y la próxima, pues entonces el mecanismo de la anemia aguda, todos conocemos cuál es, que puede incluso llevar a un shock hipovolémico, bueno, digamos que a todo lo que ya nosotros conocemos, pero la manera de esa muerte es la que se explica en lo que están viendo ustedes abajo a la derecha. Puede ser una muerte natural, puede ser accidental, puede ser biocidio o teriocidio, puede ser una muerte en estudio o una muerte de manera indeterminada. ¿Qué significa? Entonces, de acuerdo a estas, ¿cuál es la muerte generada por un proyectil de arma de fuego que genera anemia aguda? ¿Es natural? No. Aunque, como decía Rubén Blades en una de sus canciones, pues cuando uno le pegan 10 tiros, uno naturalmente se muere. Pero no es ese tipo de natural. Natural es la que se genera por una enfermedad. Entonces, si usted tiene un cáncer, por ejemplo, un cáncer, bueno, cualquier tipo de cáncer, no vamos a decir cuál, cualquier tipo de cáncer, y usted muere como consecuencia del cáncer, eso es una muerte de origen natural, de manera natural. Pero en el caso del proyectil de arma de fuego, usted puede decir, pues aquí, proyectil de arma de fuego, mínimo es una muerte accidental. ¿Por qué digo mínimo?
porque un animal puede estar jugando con un arma de fuego que esté por ahí, suelta, sin juicio, sin cuidado, y que él mismo la accione y que se mate. Eso se trata de un evento accidental. Pero si usted dice, no, no fue un evento accidental, el arma la accionó alguien más que el animal. Entonces ahí pasa de ser accidental a ser un biocidio o un teriocidio, que sería la palabra anal homóloga de homicidio. Recuerden que en animales no decimos homicidio porque obviamente proviene de una muerte a hombre, a humano. Entonces sería un biocidio o un teriocidio. Es decir que en ese caso estamos explicando la manera de muerte. Si usted no tiene información sobre la manera de muerte, simplemente ponga en estudio. Por ejemplo, usted hace una muerte y se supone que fue una muerte de causa una muerte súbita. Las muertes súbitas usualmente no tienen conclusión de manera en el primer informe pericial, sino el informe de enmienda, que es el segundo informe que se realiza. Entonces, en el primero usted no puede decir cuál fue la causa de la muerte, aunque parezca. Por ejemplo, usted dice que la muerte fue por parvovirus, pero usted no tiene prueba de parvovirus, no la hizo. Pero simplemente dice, no, es que es un cachorro, tiene disentería, tiene hemorragia, huele a la descomposición de los ferrosos de la sangre, entonces es un olor metálico muy similar a parvovirus. ¿Es parvovirus? No, señor. En medicina forense, hasta que usted no lo confirme, no es. Entonces esa muerte es una muerte de manera en estudio. Espero le ha quedado claro entonces esta descripción. Ahora, teniendo en cuenta eso, repasemos las formas de maltrato. El maltrato, por ejemplo, el físico, como este que estamos viendo. Niña, venga. Muy bien. Ya, Paco. Ya, era un video. Esta muerte, perdón, este maltrato es un maltrato que en su mayoría, disculpen un segundo, es un maltrato que en la mayoría de ocasiones es fácil de demostrar. Polito, ¿no? Estamos en conferencia. En ocasiones es fácil de demostrar. ¿Por qué? ¿Qué lesión esperan ustedes encontrar en ese, o como consecuencia de esa lesión que le generó esa persona en ese video? Ustedes vieron que le puso un pie encima, que el perro estaba luchando por incorporarse y que tal vez le puedan quedar unos hematomas, ¿cierto? Entonces, ese patrón de lesiones va a ser muy clásico para ese tipo de lesión. Pero hay lesiones que no son fácilmente explicables, que no son concordantes. Y ayer vimos uno de los casos donde no son concordantes. Las cicatrices, ¿cómo las van a valorar ustedes cuando vean una valoración en clínica o en necropsia forense, es decir, vivo o muerto? Saben ustedes que las cicatrices se tienen que caracterizar de acuerdo a su edad o a su evolución. Una cicatriz hipercrómica, ¿qué edad tiene? Una cicatriz hipocrómica, ¿qué edad tiene? Una reparación exagerada del tejido cicatricial, ¿qué significa? Entonces, las cicatrices tienen que ser muy bien leídas. Casi que es como una subespecialidad de la medicina forense, que es la cicatrizología, algo así, para que ustedes puedan determinar a ciencia cierta qué significan las cicatrices sobre la corporalidad del animal, sobre todo en casos crónicos de maltrato como el que estábamos viendo ahí. El concepto de lesiones mecánicas es muy importante porque ahí entran incluso las leyes de la termodinámica o las leyes físicas, las principales, por ejemplo las de Newton, desempeñan un papel fundamental en esto, y teniendo en cuenta que el maltrato físico es un evento más frecuente en hombre. Por ejemplo, tenemos un caso donde se presume maltrato físico porque tiene múltiples fracturas. ¿Cómo pueden ustedes asegurar que no se trata de una muerte o de una lesión natural, por ejemplo, por osteogénesis imperfecta? Ahí hay que tener mucha mesura. O que los moretones del animal no son generados por una discrasia sanguínea. Hay que tener mucha mesura. Por eso es mejor en un informe darlo en estudio antes de dar una razón temeraria. A veces no es fácil de identificar el maltrato físico. Miren, por ejemplo, que estamos viendo un examen en clínica forense, donde estamos viendo la parte pectoral de un animal, de un pitbull, en una vista ventral, en decúbito dorsal, y en esa imagen, pues se ven simplemente unas manchas de la piel, porque es un perro color blanco y café que puede estar manchado, ¿cierto? Eso, digamos que es normal. Ese animal lo valoró un médico veterinario, no forense, antes de llegar a la unidad forense veterinaria. Y el informe del médico general, lo que dijo fue que no hay lesiones, no se encontró ninguna lesión. El animal lo valoramos nosotros nuevamente porque nos seguía diciendo la autoridad que pues ellos tenían testimonios con alta probabilidad
con altas probabilidades que se hubiera cometido una lesión física muy reciente. Lo valoramos de nuevo, rasuramos una tricotomía en la parte external y no sé si alcancen a ver ustedes o si tengo yo la opción de hacerle zoom, ¿sí? La opción de hacerle zoom, que aquí están viendo una serie de punticos. Esos todas son cicatrices. Ahí donde están viendo ustedes lo que eran manchas o melanodermias normales, esas manchas resultaron siendo 4 edades de cicatrices diferentes. Quiere decir que no podemos pasar nada por alto y que lo debemos valorar con mucho detalle. Esas 4 etapas de cicatrices diferentes dan cuenta que el animal tuvo al menos en el inmediato pasado 4 eventos traumáticos diferentes, lo cual confirma que es un evento traumático crónico y que es no accidental, sobre todo por el tema de la ubicación. Ahora, accidental y no accidental, esto es un tema complejo. ¿Cuándo ustedes dicen que una herida es accidental y cuándo no es accidental? Miren lo que estamos viendo en la pared, que es un patrón de salpicaduras. Déjenme busco nuevamente. Es un patrón de salpicaduras, el que estamos viendo aquí, y un patrón de salpicaduras, vamos a hacer una preguntita, a ver si ustedes lo captan antes de que yo lo diga. Esto lo hizo un perro, ¿cierto? Y está en una pared blanca. Ahora díganme ustedes de dónde proviene el sangrado. ¿De dónde proviene el sangrado? ¿Proviene desde abajo o desde arriba? O que para mí significan dos cosas muy diferentes. Si proviene desde abajo, el animal estaba en el piso, fue golpeado y salpicó hacia la pared. O si viene desde arriba, el animal estaba en la parte superior, cargado de pronto, o en una mesa, y fue, digamos que golpeado, o la emisión de las partículas de sangre fueron en dirección inferior. Eso es un análisis importante. Recuerden que aquí está el 33% de la evidencia, que es lo que estamos nosotros viendo en el lugar de los hechos. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Está de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Entonces, ¿opinan ustedes que desde abajo o desde arriba? Están divididas las opiniones. Eso es fundamental para nosotros, que si es hecho desde arriba o desde abajo, y aquí estamos viendo algo que se llama los patrones de salpicadura, que de pronto en otro evento, mis queridos amigos, lo podremos estudiar. Los patrones de salpicadura son fundamentales para nosotros, sobre todo para criminalistas como Daniel. Cuando llega uno a un lugar de los hechos y se encuentra con patrones de salpicadura, y ojo que la salpicadura no solamente es de sangre, hay salpicadura de saliva y de cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica. Entonces, esas salpicaduras tienen que ser correctamente evaluadas. Les cuento algo, yo con esta salpicadura puedo ver incluso la fuerza, si se trató de un golpe, la fuerza con que fue generado el golpe, el mecanismo que se utilizó para el trauma, el elemento que fue utilizado para el trauma, la distancia que estaba de la pared y de altura el animal, e incluso la altura del sujeto activo o del victimario. El patrón de salpicadura nos dice a nosotros muchísima información, y en este caso, para los que participaron en el chat, es un trauma que ocurre de la parte superior a inferior, de arriba hacia abajo. El animal estaba sostenido sobre una mesa. Bueno, y para que no queden ustedes tristes, no se trata de algo violento, simplemente era una lesión en una oreja que había generado una hemorragia, una pequeña hemorragia, un puntico de hemorragia en la oreja. El animal se sacudió, pero estaba en una mesa, entonces la sangre fue hacia abajo en la gotica que estaba acumulada. No fue un tema violento. Pero para que nosotros lo podamos identificar como accidental o no accidental, pues entonces tenemos que tener claro cómo se ve una herida accidental y cómo se ve una herida no accidental. Es decir, si la evidencia circunstancial guarda relación o no con el caso. Esto tiene que quedar muy claro para todos nosotros. Ahora, heridas no accidentales. Por ejemplo, las abrasiones. A ver, claramente pueden ser accidentales o no accidentales, pero aquí hablemos de lo que nos compete a nosotros en temas violentos, que son las heridas no accidentales, ¿cierto? Cuando es una herida accidental, pues usualmente no vienen a medicina forense. Usualmente no llegan, sino las no accidentales. Entonces, las abrasiones. Cuando tenemos abrasiones sobre la corporalidad de un animal, se tienen que buscar patrones. Los patrones. Esos patrones nos permiten ligar con un arma, o con un mecanismo, o con un elemento.
Por eso es que estas abrasiones todas las lesiones, tienen que tomarse registro fotográfico para hacer fijación, eso ya lo saben ustedes, y además que el registro fotográfico tenga testigos métricos, para que logremos, digamos que en una fotografía, tener claridad sobre el tamaño, las dimensiones, esa es la palabra que estaba buscando, las dimensiones de esas heridas que estamos fotografiando. Incluso en la herida, saben ustedes que por el principio de intercambio, que es el principio de Locard, en la herida se van a encontrar elementos de la escena. Entonces, cuando ustedes tengan una víctima de maltrato con una abrasión, no hace falta repetirlo, pero no se puede limpiar la herida hasta que el forense o el criminalista no estén ahí. Doctor, pero es que a mí me enseñaron en la escuela de medicina que las heridas todas tienen que limpiarse bajo sedación, si el animal tiene mucho dolor, porque es el primer paso para una cicatrización. Sí, definitivamente sí, pero no podemos hacerlo cuando se trate de un evento violento, porque si lavamos las heridas, pues estamos diciéndole adiós al lugar del hecho que quedó impregnado ahí en esa lesión. Y si nos perdemos esa posibilidad, pues digamos que entramos perdiendo, saben ustedes la proporción 33-0, solamente con esa lesión. ¿Qué evidencia podemos encontrar en una lesión? Pues hombre, si el animal la abrasión fue generada en asfalto, ya saben ustedes cómo se ve el material particulado de la capa asfáltica. Si fue arrastrado y la abrasión se generó digamos que en manga o como le dicen ustedes, en campo abierto, pues entonces van a encontrar restos de material vegetal, restos de material orgánico y restos de fibras, por ejemplo. Si el animal fue arrastrado en medios mixtos, en asfalto y en campo abierto, pues entonces tendrán de ambos. Entonces esto es importante para nosotros, para que no lo dejemos pasar en temas de fijación de evidencia. También se debe anotar la ubicación, el tamaño y la forma de las lesiones para que encontremos un patrón en las mismas. Si ustedes encuentran una abrasión en la cara, por ejemplo en un pómulo, cerca del arco cigomático, y también encuentran una abrasión en una tuberosidad de la pelvis, por ejemplo, pues ustedes pueden decir, bueno, la abrasión no solamente fue de la cabeza, sino que fue de la corporalidad completa, es decir, el animal fue arrastrado completamente. Para que un animal sea arrastrado completamente y que apoye tanto la cabeza como el coxis, como la pelvis, perdón, las protuberancias de la pelvis, pues significa que el trauma fue supremamente rápido, con una alta energía, o que el animal se venció ante el traumatismo que fue crónico, que fue rápido, que fue de tiempo, digámoslo así. Entonces, empezamos a hacer conjeturas para finalmente dar sus apreciaciones como médico forense. El trauma contundente, que es el más común en traumatología. El trauma contundente es el que utiliza un elemento contundente. El elemento contundente puede ser extensión corporal o un objeto inanimado, cualquiera que sea. Ahora, díganme ustedes, ¿cuántos elementos contundentes tenemos a disposición? Pues yo les voy a mostrar. Aquí, justamente aquí, tengo este, que es un elemento contundente, tengo este, que es un elemento contundente, tengo este, que es un elemento contundente. Es decir, que elementos contundentes, incluso de menor tamaño como este, pueden ser cualquiera. Entonces, imagínense ustedes que tenemos elementos contundentes, hagamos una clasificación rápida, pueden ser convencionales y no convencionales. Uno convencional, un martillo; uno convencional, una roca, un puño, una patada. ¿Cuál es un elemento contundente no convencional? Hombre, que yo tenía mucha rabia y le tiré un microondas, o le tiré una máquina para hacer palomitas de maíz, o le tiré una lavadora, pues el que tenga mucha fuerza. Entonces, cuando son elementos así de extraños o no convencionales, pues entonces las lesiones del animal, el patrón de lesiones va a cambiar. Si yo le golpeo a un animal con un bate de béisbol, cuando le peguen, ustedes saben cómo se va a ver esa lesión sobre el animal. Yo sé que todos lo tienen aquí en la mente, todos están dibujando esa lesión sobre el animal. ¿Cómo se vería el hematoma? Pues un hematoma lineal con un borde, como el bate es curvo, con la parte central del trauma más infiltrado, más destrozado, seguramente en la parte superior del bate, donde golpea el bate, con puentes dérmicos, que es una característica fundamental de los elementos contundentes de alta energía, y en los márgenes, digamos que menos infiltración hemorrágica. Por eso es que los hematomas, cuando son golpes de alta energía, con esos elementos que son convencionales, tienen una matriz de coloración que va desde el interior hasta afuera. Eso para ese ejemplo. Pero si yo tengo mucha rabia y le tiro al animal un microondas,
¿Cómo es el patrón de lesiones? Pues la razón es que las lesiones son como le caiga al microondas. O sea, si le cae de frente, va a ser de una manera. Si le cae de un vértice, va a ser de otra manera. Si le cae por detrás, va a ser de otra manera. Entonces, no tienen ustedes forma de predecir cómo va a ser esta lesión. Espero me hayan entendido pues ese ejemplo. Por eso es que las lesiones no accidentales por trauma contundentes están limitadas por la imaginación del abusador. Es decir, todo, nuevamente, todo es posible y por eso debemos buscar un patrón de lesiones. Todos son patrones de lesiones. Siguiente, en traumas contundentes, por ejemplo, craneanos, que para nosotros son fundamentales. Recuerde que las muertes somáticas se pueden diferenciar entre las encefálicas y las cardiopulmonares. Pues cuando son encefálicas, el trauma craneano, nosotros tenemos consecuencias características de este tipo de traumas. Por ejemplo, las petequias. Las petequias, sobre todo, ubicadas en el canal auditivo. Ahora les vamos a dar una foto. Y las hemorragias auditivas derivadas de estos traumas craneanos. Por ejemplo, este gatico que vamos a ver a continuación, tenía tanto asimetrías, como lo están leyendo ustedes ahí, como hemorragias auditivas. Y esto es por un trauma contundente de alta intensidad sobre la cabeza del animal. Aquí lo tenemos. Es un felino, cachorro, con una hemorragia auditiva derivada de un trauma cráneoencefálico de alta intensidad que le provocó la muerte. Es una muerte de origen encefálico. Ahora, heridas no accidentales como las peleas de perros. Las peleas de perros usualmente tienen patrones de lesión múltiples o mixtos, donde se integran lesiones contundentes, lesiones punzantes, lesiones cortantes, lesiones abrasivas, erosivas, en fin, hay un sinnúmero de lesiones que se pueden identificar en esas peleas de perros. Pero para las peleas de perros también hay que evaluar otras condiciones como el estado sanitario del animal o la forma como se ve el animal o el uso de artilugios como collares pesados que pueden generar alteraciones en la marcha incluso por su uso constante. En fracturas, cuando hablamos de traumas, las fracturas, aquí es donde tenemos que también aprender a diferenciar si las fracturas son accidentales o no accidentales. ¿Cuántas fracturas reciben ustedes en un mes en su práctica veterinaria? Hombre, pueden ser 5, 10, 15 fracturas al mes. ¿Cuántas, háganse ustedes solamente esta pregunta mental, cuántas de esas fracturas que yo recibo al mes o al año, cuántas de esas fracturas en verdad son accidentes? Porque usualmente las fracturas en animales son accidentes. Yo creo que ustedes, de pronto alguno, nunca ha recibido una fractura que el dueño le diga, ve, es que yo tenía rabia y le pegué una patada, o le pegué con un bate. Son muy contados los casos. La mayoría de casos de fractura es que no, el perro estaba jugando con otro y se fue a una alcantarilla, o se fue a tal parte, o se cayó del carro, o se cayó de la mesa. Casi siempre son accidentales. Entonces las fracturas son las que más retos para nosotros constituyen. Ahora, piensen que en una fractura siempre quedan huellas de la energía que sufrió el hueso antes de fracturarse. Que la fractura no es más que la falta de respuesta de elasticidad del hueso cuando las fuerzas que se ejercen sobre el mismo vencen la energía de respuesta del hueso. Entonces, cuando se vence la energía de respuesta del hueso o la elasticidad del mismo, lo que se hace es una fractura. Pero la fractura siempre va a corresponder al tipo de energía que se realiza sobre el hueso. Nunca, nunca, pero nunca, una fuerza sobre un hueso va a generar una fractura inconsistente a esa fuerza. Nunca. Siempre van a haber consistencias y coherencias. Por eso es que cuando ustedes tengan una fractura y sospechen que es no accidental, pregunten en la anamnesis con total detalle qué fue lo que pasó. Entonces, el propietario, el tenedor, el responsable o cualquiera que lleve el animal, les va a decir o les va a dar indicativos si es una mentira o no es una mentira. Por ejemplo, las fracturas transversas usualmente son causadas por golpes perpendiculares al hueso. Las fracturas en espiral usualmente son causadas por fuerzas rotacionales. Las en tallo verde, con minutas, en fin, hay muchos tipos de fracturas y todas corresponden a fuerzas diferentes. Entonces, si la persona llega con el fémur, que tiene una fractura en la diáfisis, fractura diaficiaria completa, con dirección de los
extremos fracturados hacia medial, por ejemplo. Y el propietario le dice, no, es que el perro estaba brincando y en una de ellas se tiró por la ventana del primer piso de la cocina, cayó al patio y se fracturó. Usted dice, bueno, en ese caso, el perro cae. Usualmente cuando un perro cae, usted piensa, son fuerzas que vienen desde los extremos, desde las epífisis hacia el centro. Usualmente son fuerzas desde las epífisis hacia el centro, dependiendo del grado de inclinación que haya tenido la extremidad al tocar el suelo. Usted dice, bueno, ¿es posible que se genere una fractura transversa con esa energía? Sí, es posible, pero es posible que se genere una fractura transversa con los sitios las puntas de fractura hacia medial. Cuando el animal salió por la ventana y cayó, usted dice, bueno, algo no me cuadra, no me cuadra. Entonces usted busca, listo. Si es una fractura por efecto o por severidad de fuerzas verticales, pues entonces la piel de los laterales no debería tener ningún tipo de lesión. ¿Estamos claros? Si usted busca al animal y tiene un hematoma lateral, inmediatamente se descarta la participación de fuerzas verticales. ¿Por qué? Porque hay una evidencia, una huella de un efecto que fue una dinámica, una energía que llegó por el lateral de esa extremidad. Entonces, esas cosas son las que deben ser analizadas para diferenciar heridas accidentales de no accidentales. Ahora, los tipos de lesiones, ¿cómo se evalúan? Usted los puede evaluar o categorizar o analizar según el resultado. Hombre, ¿esta lesión que estoy valorando es mortal o es no mortal? En el caso del perro que salió por la ventana y se fracturó, es una herida, una lesión no mortal. Ahora, por el área anatómica, puede ser una lesión local, como el hematoma, o puede ser una lesión a distancia. ¿Qué significa a distancia? Que yo le puedo, digamos que el perro se tiró por la ventana, cayó muy duro en la extremidad y se fracturó el fémur. Digamos que fue accidental, se fracturó el fémur. Pero resulta que el animal empezó con un síndrome vestibular después de la caída. Entonces ahí usted está teniendo lesiones locales y lesiones a distancia, ¿cierto? Pueden ser consecuencias. De acuerdo al momento de aparición, hay lesiones inmediatas o hay lesiones tardías. Lesiones inmediatas o tardías. ¿Cuál es una lesión inmediata? Yo con un arma de fuego, le disparo con un arma de fuego e inmediatamente usted va a ver las lesiones. ¿Cuáles son las lesiones tardías? Un efecto latigazo que genere una desmielinización axonal y genere posteriormente unos síndromes neurológicos particulares. Posteriormente digo horas, días o semanas. Unos signos neurológicos muy particulares. Esas pueden ser tardías. Y de acuerdo al agente que las produce. El agente puede ser externo o puede ser un agente interno. Por ejemplo, ¿qué es un agente externo? Un golpe, un trauma, una lesión química, por ejemplo, es un agente externo. ¿Qué es un agente interno? El perro estaba peleando o defendiéndose, hizo mucha fuerza en sus miembros posteriores y generó una desmitis de las estructuras digamos que del tarso hacia distal. Es una lesión interna como reacción, como esfuerzo a una reacción de un estímulo externo. Cuando hablamos de contusiones derivadas de traumas contundentes, pueden ser o simples o complejas. ¿Cuáles son las simples? Las que generan equimosis, hematomas, sufusiones, sugilaciones, que es cuando usted, digamos que chupa o aspira aire. Esas son sugilaciones, sobre todo los moretones que se generan. Eso es muy común en medicina forense humana, pero en medicina forense veterinaria hemos visto algunos casos muy particulares, sobre todo de psicopatías, donde hay sugilaciones en el animal. Pues personas que chupan la piel del animal, usualmente por psicopatías, como lo dije anteriormente. Erosiones o excoriaciones. Y contusiones complejas, las que ocurren en atropellamientos, sabes que son múltiples, las que ocurren en caídas o en traumas verticales, las que ocurren en mordeduras o las que ocurren en abulsiones. De esta manera podemos hacer estas diferencias. Vamos a hacer un ensayo práctico. ¿Qué creen ustedes que le sucedió a este animal? Opinen en el chat. ¿Qué creen ustedes que le ocurrió a este animal? Esta lesión que estamos viendo, ¿accidental o no accidental? De acuerdo a lo que hemos explicado.
¿Accidental o no accidental? Piensen muy bien en todas las opciones, accidental o no accidental. Bien, entonces están diciendo ustedes que no accidental, no accidental, muy bien. No accidental. Y están viendo que es no accidental porque no se les parece a nada de lo que ustedes hayan visto anteriormente en su práctica o en películas o en chismes que les hayan contado o en fotos que hayan visto. No les parece que sea una lesión accidental. Vamos a hacer entonces un zoom. Disculpen, vamos a hacer un zoom aquí. Miren que aquí hay una característica fundamental. Es una lesión que parece un ojo, que es como elíptica. Pero esa lesión elíptica tiene un borde, espero estén viendo la manito del mouse, tiene un borde que es amplio y un borde que es agudo. Espero que los buenos observadores lo hayan visto ya. Un borde amplio y un borde agudo. El borde amplio está hacia su izquierda, si no me ven el mouse, y el borde agudo está hacia su derecha, si no me ven el mouse. Esos bordes también dan cuenta de los bordes longitudinales. Vamos a ver si aquí tengo un lapicito. De los bordes longitudinales, que son estos bordes de la herida, que son bordes a 90 grados. ¿Qué es un borde a 90 grados? Es cuando el arma ingresa así. Si este es el plano, el arma ingresa así. Si el arma ingresa a 45 grados, como esta, entonces el borde de la herida no se va a ver así. El borde se va a ver diferente. Es decir, se va a ver una parte del tejido subcutáneo y otra parte no se va a ver. De la dermis, perdón. Una parte de la dermis y la otra no se ve. Entonces, de acuerdo a la angulación que tenga la herida, también podemos saber características particulares del mecanismo. A ver cómo se quita esto. Creo que sí. Voy a dejar este enlace. Entonces, ¿cuándo se quita? Creo que me encarté con el mouse. Cuando estamos valorando esta herida y vemos esta angulación, miren, el borde agudo y el borde amplio, estamos viendo ya un patrón. Y ese patrón entonces, ¿a cuál corresponde? Miren las opciones que tenemos. ¿A cuál o a qué corresponde ese patrón de acuerdo a lo que estamos viendo allí? Mientras yo quito la opción que puse. Bueno. Dicen ustedes que al puñal, a las tijeras, En este caso, estamos viendo que se parece a este elemento. Mire, borde amplio, borde agudo. ¿Por qué? Pues porque aquí no hay filo y aquí sí hay filo. Entonces, si no hay filo, genera esta lesión. Si hay filo, genera esta lesión. Las tijeras, por ejemplo, tienen un borde sin filo y un borde con filo, un borde con filo y un borde sin filo. Este que es un destornillador, es una herida punzante, diferente a estas dos categorías. Entonces, ¿cuál es la lesión más compatible con esto? Por este elemento cortopunzante de un solo filo. No podemos decirle puñal. Se dice elemento cortopunzante de un solo filo, porque no sabemos si efectivamente fue un puñal el que le generó esta herida. Pudo haber sido otra arma convencional o no convencional que cumpla las características de cortopunzante de un solo filo. Para que tengan cuidado con la forma como se expresan ustedes en los informes. Bueno, no tengo ni idea cómo se le quita entonces a esto. Señal de puntero, flecha, automático. Listo. Muy bien, entonces sigamos adelante. Ahora este. ¿Recuerdan la angulación de las heridas? La angulación. Miren que aquí estamos viendo algo muy diferente a este otro caso, donde se veían los dos bordes. Aquí estamos viendo solo un borde. Solo un borde. El otro borde no se ve. ¿Qué significa? Que en este caso, el arma ingresó en la misma dirección que están las flechas rojas. Ingresó de manera oblicua. Esto fue una herida a 45 grados. O esta otra, que es muy diferente a las otras dos que hemos visto. Vemos que aquí hay un patrón diferente en la línea de corte. Patrón diferente en la línea de corte. ¿Qué significa esto? Que el patrón diferente de la línea de corte explica que el arma ingresó y estando dentro del animal hizo un giro antes de salir. Imagínense el dolor que eso causa. Usualmente una puñalada o una lesión por arma cortopunzante ingresa y sale en la misma dirección. Pero si usted ingresa el arma en la corporalidad del animal, la gira estando adentro y la saca,
pues genera esa lesión que estamos viendo ahí, que es una lesión en forma o en patrón de cola de paloma. Bueno, espero que haya quedado claro esta descripción de las lesiones accidentales y no accidentales. Ahora, por negligencia, que también podemos tener sobre la mesa de necropsia o sobre una valoración clínica forense, un animal que haya sido víctima de negligencia o omisión. ¿Qué es negligencia o omisión? Es el acto de no proveer, no proveer. ¿Qué es lo mínimo? Comida, refugio y bebida. Eso es lo mínimo que le debemos dar a los animales de acuerdo a las 5 libertades. Y también hay otras cosas complementarias. Entonces, el maltrato por negligencia o omisión es muy complicado también de detallar, sobre todo en las hambrunas. Cuando hay hambruna, pues nosotros tenemos una forma de analizarlo, pero las personas que no tengan claro cómo se valora una hambruna no lo van a poder diferenciar de una enfermedad viral, por ejemplo, una enfermedad oncológica, por ejemplo, de una enfermedad metabólica, por ejemplo. Entonces, las hambrunas se pueden parecer mucho externamente el animal. Imagínense un animal que haya tenido hambre crónica durante muchos meses o muchas semanas. Y ahora cojan ese animal y compárelo con un perro que tenga una pancreatitis, por ejemplo, o una enfermedad pancreática exocrina. Si usted lo ve externamente, se pueden ver iguales. ¿Qué significa iguales? Que los dos estén flacos, condición corporal 1 de 5, pues se pueden ver muy flacos. Pero entonces, ¿yo cómo hago la diferencia entre ese animal que es flaco porque está enfermo o el animal que es flaco porque es víctima de maltrato? Lo que nosotros hacemos es valorar la grasa externa. Perdón, los depósitos de grasa. Se van perdiendo los depósitos de grasa, primero los externos, los que se acumulan por un superávit energético. Luego la grasa visceral es la segunda que se conserva, que es la pericárdica y la perirrenal. También la de los omentos, la que está en los omentos o en los mesenterios. Y por último se pierde la grasa de la médula ósea. Entonces en necropsia es fundamental hacer una revisión de esos estratos de grasa. Si usted ve un animal muy flaco y no tiene grasa subcutánea, vamos sospechando. Si no tiene grasa, por ejemplo, en los surcos coronarios, vamos sospechando. Y si ustedes hacen un análisis de la grasa, del tejido graso de la médula ósea, y ese tejido graso está por debajo del 15%, eso es una hambruna. Usualmente en patologías metabólicas, los depósitos de grasa en la médula ósea no están por debajo del 15%, puede estar en 30, 40, 50, incluso 60% o más, porque esa grasa no se ve afectada, es la grasa externa. Incluso en esos pacientes usted puede ver pérdida de grasa externa, pero todavía hay grasa mesentérica o grasa en los omentos, en el mayor o en el menor. Entonces, eso es básico para poder hacer esa diferenciación entre la hambruna y las enfermedades metabólicas, para que no lo olviden. Maltrato emocional. Este es complejo porque los animales pueden estar aparentemente bien, pero emocionalmente muy mal. E incluso los efectos emocionales pueden afectar incluso el pronóstico de vida del animal. ¿Qué es maltrato psicológico? Cualquier forma que altere el correcto desarrollo emocional de un animal, cualquiera. Incluso nosotros tenemos investigaciones muchas investigaciones donde se ve la influencia de este maltrato psicológico emocional, inclusive con palabras. Cuando si un perro le habla mal, digamos que él no entiende el código. Es decir, si tú le dices perro puñetero o le dices perro bellaco, él de pronto no tiene el significante de que es un perro puñetero o un perro bellaco, pues de pronto no lo sabe. Pero es el tono y la actitud no verbal la que ellos van a interpretar como una lesión verbal. Y miren que ahí estamos viendo muchos estudios, y los hay más, sobre cómo esa vociferación de los humanos puede generar en ellos reacciones de miedo, para que tengamos también en cuenta eso. Y por último, el maltrato sexual, que es una categorización aparte del maltrato físico. Este maltrato sexual es muchas veces un agravante punitivo dentro de las normas penales que sancionan el maltrato animal. ¿Cómo se puede hacer una evaluación de maltrato físico sexual? Bueno, digamos que puede ser motivo de otra conferencia porque el abordaje se llama
abordaje sexológico de víctima animal, es un protocolo bastante amplio, es supremamente amplio, pero en definitiva hay protocolos para hacer esa valoración de estas víctimas y en últimas comparar, por ejemplo, si fue un acceso carnal por miembro masculino, pues diferenciar si hay gamentos en la corporalidad del individuo, externa o internamente. En este caso, hacemos la comparación de esta perrita que tenía este gameto masculino de hombre, no de perro, era de un ser humano por las características morfológicas del mismo. ¿Qué buscamos en el abuso sexual? Pues los traumas clásicos de laceración, sangrado rectal o vaginal, evidencias que no se ven al ojo desnudo, por ejemplo, las secreciones cuando se secan, que tienen que ser a través de luces forenses, como la luz ultravioleta, y otras pruebas como las citologías, por ejemplo, las colonoscopias y demás que podamos ver sobre el animal y sobre el sospechoso. En este caso vimos este elemento material probatorio que vimos sobre el pantalón del sospechoso, donde en la zona del cierre del pantalón había gran cantidad de pelos del animal. ¿Cómo logramos saber que eran pelos del animal? Pues porque hicimos un tricograma y aparte hicimos una secuenciación de aminoácidos que tenía el pelo. Esa secuenciación de aminoácidos del pelo nos dio una correlación positiva con la secuenciación de aminoácidos del pelo del animal que lo teníamos, para determinar que efectivamente ese pelo era de ese perro. ¿Listo? No solamente por el color. Usted puede decir, son pelos amarillos, entonces es de ese perro. Es falso. ¿Cuántos perros amarillos hay en el mundo? Pues muchísimos. Tenemos que tener claridad que son de ese perro en particular. Muy bien, entonces se hace valoración de estas posibilidades. El examen visual, que yo creo que me estoy quedando corto de tiempo para todo lo que falta. El examen visual, primero empieza, bien sea en clínica o en necropsia forense, empieza con una evaluación a distancia que se llama el hands-off. Esta valoración hands-off o valoración a distancia se realiza sin tocar el animal. Entonces, cuando usted tiene una víctima viva o muerta sobre la mesa para valorar, usted lo último que tiene que hacer es tocarlo, lo último. Lo primero es que la persona que lo lleve, si es vivo, la persona que lo lleva, le dé un paseo, lo haga caminar, lo llame, le haga señas de algún tipo y que usted pueda percibir cuál es la relación o la interacción que tiene mentalmente y corporalmente ese animal con el entorno. Si está muerto, lo primero que debe hacer usted es fijar fotográficamente el animal muerto, digamos que con un método inductivo, primero las fotografías dentro del recipiente o la bolsa donde esté, luego destapándolo, luego que al final ya usted vea el animal sin ningún tipo de cubrimiento. Pero no lo puede tocar, entonces lo tiene que mirar por encima, lo tiene que oler. También olerlo es fundamental porque hay algunos tóxicos que incluso tienen derivados aromáticos muy particulares, como la cicuta, por ejemplo, como algunos metales, como algunos agroquímicos. Bueno, y así muchos tóxicos tienen aromas muy particulares. Incluso medicamentos, cuando se trata de muertes por responsabilidad médica, hay medicamentos que sobre el animal, incluso estando muerto, usted los logra oler por sus desechos aromáticos. Entonces, primero, el examen hands-off. ¿Se puede hacer un examen hands-off forense sin el animal presencial? Sí, se puede hacer. Se puede hacer a través de videos o a través de fotografías. Y por eso es que nosotros en la Unidad Forense Veterinaria realizamos asesorías nacionales e internacionales en esta materia. Que es, digamos que la autoridad de otro país, de Ecuador, por ejemplo, nos dice, Doc, tenemos este caso, tenemos una grabación en video del animal, quiero que usted nos diga qué opina. Claramente se puede hacer. Se puede hacer interconsulta forense a través de fotografías o videos, echando mano de este principio del examen visual, que es el hands-off. Entonces, lo que podemos dar es apariencia general del estado de salud, bienestar, cómo se aprecia en dinámica, cómo se aprecian las lesiones. Eso es posible realizarlo entonces para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de hacer interconsulta. Entonces, lo que estamos haciendo es consignar todas esas anormalidades, no buscando un diagnóstico, sino buscando un patrón de lesiones. Eso no se les puede olvidar el tema del patrón de lesiones. También en el ambiente, si tiene agua, comida, si está limpio, si tiene seguridad, el tipo de albergue,
el tipo de ambiente que tiene, las interacciones que tiene el animal. Todo eso lo podemos, obviamente, valorar con los videos de las fotografías que tengamos. Por eso es que en patología forense hay tantas opciones de lesiones que tenemos que tener mucho detalle cuando la estemos valorando. Miren que en este caso podemos tener lesiones por atropellamiento, caídas, arrancamientos, mordeduras, armas de fuego, armas blancas, quemaduras, maltrato físico sexual, torturas inclusive, que ya hemos tenido varios casos de torturas aquí en nuestra región y ese protocolo de evaluación de torturas es supremamente amplio, pero la patología forense veterinaria, miren ustedes que tiene un matiz muy amplio de acuerdo a la creatividad destructiva que les comenté empezando esta conferencia. Por eso, ¿cuál es el objetivo específico de la traumatología forense? Es identificar adecuadamente y documentar los hallazgos del animal, en casos de necropsia post-mortem o en casos de clínica, pues con el examinado ahí, para que estos elementos se constituyan dentro de la investigación como evidencias. Ahora, cuando hablamos de traumatología forense, debemos tener en cuenta también que hay unos objetivos específicos. Por ejemplo, importante contribuir a determinar el tipo de arma utilizada. Miren el ejemplo que estamos dando nosotros ahí en la fotografía. Esa fotografía es un perro, es un close-up de un perro con unas heridas por arma cortopunzante. Pero miren las características de esas heridas por arma cortopunzante. Ustedes pudieran decir qué tipo de arma fue utilizada ahí. Yo dije que es cortopunzante, pero no estoy diciendo cuál. Pueden ustedes aproximar el tipo de arma que se utilizó mientras responden en el chat. Ese patrón de lesiones en medicina forense, para que lo apunten por ahí y lo puedan leer, ampliar la información hoy antes de dormir, se llama patrón overkill. Patrón overkill. Ese patrón overkill criminológicamente tiene implicaciones muy importantes. Porque es diferente tener una herida a tener un patrón overkill. Entonces, ¿cuál es el arma que pudieron utilizar en este escenario? Pues, si es un arma cortopunzante, puede ser cualquiera de las categorías de arma cortopunzante. Rosana dice que un cuchillo, claramente Rosana y Pamela también puede ser un cuchillo, efectivamente, porque estamos viendo, ustedes responden cuchillo es porque estamos viendo una parte que tiene borde agudo y otra parte que tiene un borde romo, que se parece a un arma cortopunzante que tenga un borde agudo y un borde romo. Un cuchillo, ¿cierto? Un arma de un solo filo, muy bien Edison. Un arma de un solo filo, pero con patrón overkill. No se les olvide para que busquen eso hoy antes de dormir. Entonces, un objetivo es contribuir a determinar el tipo de arma usada. Entonces, ¿cómo se establece el tipo de arma? Documentando las heridas, las características. Entonces, ¿qué características? La profundidad, la amplitud, la inclinación, las características lesionales, la afectación multiorgánica, todo eso nos lleva a nosotros a establecer o acercar el tipo de arma utilizada. Por ejemplo, en este caso, es la descripción de las heridas de overkill que les mostré anteriormente. Entonces, si el elemento que en este caso es un arma cortopunzante, se profundiza superficialmente, miren el tipo de lesión a mano izquierda que estamos viendo. Es una ojiva de 2 puntos, ojiva de 2 cortes. ¿Por qué? Porque en el principio de esta arma hay 2 filos, solo en el principio. Si usted profundiza el arma a la mitad del borde filoso, ya va a tener solo un borde agudo y un borde romo. Pero mire que es la misma arma. Entonces, imagine que usted en el animal tenga estas 2 lesiones. Tenga en el cuello 6 lesiones de estas y en el tórax 4 lesiones de estas. Usted no puede aventurarse a decir que fueron 2 armas diferentes, porque puede ser la misma arma, como estamos viendo en la imagen. ¿Y qué tal si fuera en el abdomen 5 lesiones de estas? Miren que aquí dice penetración profunda. Cuando es penetración profunda, no hay ningún borde agudo, ninguno. Entonces, si tenemos estas 3 lesiones en un animal, usted tranquilamente podría equivocarse y decir que tenemos 3 armas diferentes. Y hay que prestarle mucha atención a la caracterización de esas lesiones. Gracias por escribir el patrón overkill en el chat para que lo busquen en serio. No pasen esta noche sin que le peguen una leidita en Google al patrón overkill. Mire,
para establecer el tipo de arma. Le voy a hacer un zoom y me dicen ustedes de qué se puede tratar, que este patrón es muy interesante y es muy escaso además. Miren la imagen detenidamente. La especie es un semoviente, bueno, no quiero equivocarme, creo que era un mular, no un asnal, sino un mular, una mula, un semoviente. ¿Cuál fue el arma utilizada en estas lesiones? Quiero que me digan ustedes con estas características de lesión. ¿Cuál es el arma utilizada en esta lesión? Este caso es extraño, no es muy común, pues no es comúnmente reportado, y para nosotros indica muchísimo en la intención de la persona que realiza estas lesiones. Entonces dice alambre de púa, garras, estilete, látigos, alambre de púas, arma punzante. Punzante, Luis. Las punzantes usualmente dejan lesiones circulares. Esas son lesiones lineales. Entonces, punzante, digamos que no tanto. Pero si son lineales, más bien diría yo, Luis, que sería un arma cortante. Más que punzante, sería cortante. Pero miren, aquí estamos viendo. Yo voy a tratar de poner el lapicito otra vez. Amarillito, muy bien. En este lapicito, mire que estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta es la misma continuidad. 12, 13, 14, 15. Se cuentan mal contadas 15. Pero miren que casi todas tienen una misma dirección. Aquí está el dorso del animal y aquí está la parte ventral del animal y este es el cuello. Entonces todas vienen en una dirección dorso-ventral, ¿cierto? Todas casi con la misma dirección. Pero miren que estas lesiones son cortantes, no son perforantes y además, voy a quitar este puntero, disculpen un segundo, y además, haciéndole zoom, están viendo ustedes que la penetración es dérmica. O sea, ni siquiera es muy profunda la lesión. ¿Creen ustedes que estas lesiones pueden causar la muerte del animal? No, ¿cierto? Claramente no causan la muerte del animal. ¿Creen ustedes que la persona, que esta pregunta es más profunda, ¿creen ustedes que la persona que le hizo estas lesiones quería matar el animal? Lo quería matar, o sea, la intención. ¿Creen ustedes que lo quería matar? Son dos preguntas diferentes. ¿Las lesiones pueden generar la muerte? No. ¿Creen ustedes que, bueno, a no ser que le dio una celulitis supertóxica con un estafilococo multiresistente, pero sería una muerte con causa inmediata y próxima? Es otra cosa. ¿Pero esas lesiones causan la muerte? No. ¿Solo quieren lastimarlo? Sí. Entonces, ¿por qué el dueño de un semoviente quisiera hacer esto? Miren que ya ahí estamos hablando de criminología. No estamos hablando solamente de descripción de lesiones. Cualquier patólogo desprevenido diría, se encuentran 15 heridas cortantes o laceraciones sobre la porción cervical, y hace la descripción y hasta ahí. Pero como nosotros estamos hablando de medicina forense, tenemos que pensar en criminología. ¿Por qué hizo eso? ¿Quería matar al animal o no? Ya ustedes tienen la respuesta. Estos se llaman, o con esto, heridas de vacilación. Heridas de vacilación. ¿Qué es vacilación? Que no quiere matar al animal, simplemente quiere hacerle daño. Muy común en casos de tortura. En casos de tortura, usualmente usted tiene muchas heridas de vacilación y una herida contundente, que es la que genera la muerte al final, si el fin es causarle la muerte a la persona o al animal. Efectivamente, Marco Antonio, después algo peor podría suceder. Siempre algo peor puede suceder después. Seguimos adelante. Objetivos específicos. El primero, ya sabe, es establecer el arma. El segundo, establecer un patrón de lesiones. Mira que aquí estamos viendo las heridas de vacilación, heridas de defensa, heridas de degüello. Aquí tenemos las overkill, las heridas de desmembramiento, y nos faltan otras, que es la de descuartizamiento, que le hicimos esa diferencia, y otras tantas. Pero establecer el patrón de lesiones. Patrón de lesiones. Yo quiero explicar algo. Ustedes saben que es una herida de defensa. Herida de defensa. Las heridas de defensa, quiero que hagan un ejemplo. Ustedes son criminales
y me van a hacer daño a mí. A mí. Ahora te digo, Cristina, ¿cuál era el arma? Me van a hacer daño a mí. Entonces me arrinconan contra la pared y sacan un arma blanca, un cuchillo, y me empiezan a hacer así con el cuchillo para lesionarme. Entonces yo no me voy a dejar lesionar. Entonces, ¿qué hago yo para evitar que me lesionen? Pongo las manos, ¿cierto? Pongo las manos. Entonces, cuando me defiendo, empiezo a encontrar heridas de defensa. ¿Qué son heridas de defensa? Puñaladas o cortes en las manos. En las manos. Si yo, por ejemplo, intento coger el arma, voy a tener heridas en las palmas de las manos. Yo como humano, ¿cierto? Pero un perro, imagínense un perro que usted le empiece a pegar. ¿Qué hace el perro para defenderse? Te puede morder o puede poner en posición de sumisión y es que se encoge y se pone patas arriba, por ejemplo. Entonces, usted va a encontrar lesiones en la parte apendicular y en la parte ventral del tórax o del abdomen, o lateral del tórax o del abdomen. Son comunes esas heridas de defensa y ustedes tienen que aprender a diferenciar cuáles son heridas de defensa sobre los animales. ¿Cierto? Es que el animal buscando defenderse, pues la zona corporal que él pone como obstáculo para que no lo hieran, esa es la zona que va a generar, va a salir lastimada. Tercero, establecer la vitalidad. Ojo con este objetivo. Ya tenemos 3. Establecer la vitalidad de las lesiones. Ya ustedes saben qué es vitalidad. Herida vital y herida no vital. Herida vital, la que se genera con el animal vivo. Y herida no vital, la que se genera con el animal muerto. Ahora les hago una pregunta, ya que estamos tan preguntones. Les hago una pregunta. ¿Esa imagen que están viendo ustedes ahí, es una herida vital o no vital? ¿Herida vital o no vital? ¿Qué dicen? Ojo, recuerden que herida vital no es no es una herida que provoca la muerte. Eso no es. Herida vital es la que se genera con el animal vivo. Con el animal vivo. Entonces, en este caso, estamos viendo una herida que tiene infiltración hemorrágica, por lo cual se supone que esa infiltración hemorrágica ocurrió estando el animal vivo. Tal vez pudo estar inconsciente, pero estuvo vivo, es decir, latiendo el corazón. Entonces, en este caso se trata de una herida vital. Entonces, con todas las heridas vitales, miren los signos de las heridas vitales, características macroscópicas, microscópicas, en fin, sería muy bueno que le tomaran un pantallacito a este cuadro para que tengan claro cómo son los aspectos, cuáles son los aspectos a evaluar en heridas vitales. Y en heridas no vitales, miren que es todo lo contrario, no hay tumefacción, los tejidos están blandos, los tejidos se cierran porque no hay retracción, son pálidos, no hay infiltrados, en fin. Entonces, esta tablita es fundamental para que ustedes puedan reconocer heridas vitales y heridas no vitales. Ya lo vimos. Entonces, en este caso estamos viendo, por ejemplo, una herida circular sobre el plano nasal del animal generada para que el animal no ladrara. Entonces, son heridas que tienen que categorizarse y ya ustedes, a través de lo que hemos visto hoy, pueden identificar cuál es el mecanismo de lesión. Otra información importante para las lesiones es la trayectoria de las lesiones. Usualmente, este propósito de trayectoria se hace para proyectiles, bien sea de armas de fuego o armas neumáticas o armas traumáticas, no importa, se hacen las trayectorias. No se hacen trayectorias usualmente para heridas generadas por armas cortopunzantes. No se realizan las trayectorias porque cuando el arma cortopunzante ingresa a la corporalidad, el animal se mueve mucho y puede generar falsas trayectorias. Entonces, no es muy común hacer estas trayectorias anatómicas en armas cortopunzantes, pero sí todas las mediciones alternativas sí se pueden realizar. Lesiones de causa externa. Todas las que hemos visto ahora son lesiones de causa externa y tienen que ser, digamos que tienen que ser correctamente abordadas para identificar el mecanismo. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un corte de la tráquea y sobre el interior de la tráquea, el lumen traqueal, estamos viendo un hematoma. Ese hematoma fue generado por un efecto mecánico externo conocido como estrangulación.
alguien me está dibujando unas rayitas en la presentación para que por favor lo corrija. Entonces, estamos viendo un hematoma en la luz traqueal y ese hematoma lo que está haciendo es proyectar el mecanismo de lesión, que fue un mecanismo de causa externa, una lesión de causa externa. Muy bien, siguiendo adelante hay agentes físicos. ¿Qué agentes físicos podemos ver? Pues la electricidad, el frío, el calor, las radiaciones, son agentes físicos. Miren que este animal que estamos viendo ahí tiene, no sé si puedo hacer un zoom para ver si lo podemos ver, tiene un pequeño sangrado sobre uno de la parte ventral de los collares. Este sangrado corresponde con un sitio de contacto, un punto de contacto de una descarga eléctrica. En este caso, la muerte fue generada por un agente físico, que es la electricidad. La electricidad, que tiene muchas manifestaciones, puede ser arcos voltaicos, puede ser electrofulguraciones, puede ser contacto directo, en fin, hay muchas posibilidades de electricidad. En este caso se trató de un arco voltaico. Otra, agentes químicos, como las intoxicaciones. En este caso es un perro que fue encontrado muerto a primera hora de la mañana en su sitio donde dormía, y eso es una de las causas de muerte súbita. Esta muerte súbita para nosotros fue generada por un agente químico que era un tóxico. También pueden ser agentes irritantes, cáusticos, en fin. Agentes biológicos, virus, bacterias, parásitos, protozoos, también pueden generar la muerte del animal. En este caso estamos valorando un cóndor que tenía gran cantidad de entomofauna y sobre esa entomofauna se pudo hacer determinación de unas bacterias específicas del animal. Otra lesión de causa externa, medios psicológicos. Aquí estamos viendo un perro en aparente buena condición sanitaria, buena condición corporal, en aparente buena condición corporal, pero con una actitud no propia de un cachorro. Un cachorro no tiene esa actitud nunca. Un cachorro es enérgico, activo, dinámico. Pero esto es una señal para nosotros para identificar que tal vez fue un medio psicológico el que le causó el menoscabo de la salud del individuo, como la base del trauma de este individuo. Por eso es que en tanatología forense, la necropsia médico-legal y forense difiere mucho de la necropsia clínica. Se hace solo para muertes violentas o que se presuman violentas, por eso aquí está la muerte sospechosa. Las técnicas de apertura de cadáver son bastante diferentes para muertes específicas. Los fundamentos tienen que ser de necropsia forense y no necropsia clínica. Y el informe médico-legal, que llaman ustedes, o digamos que, perdón, ustedes, bueno, puede ser ustedes y mucha gente, dictamen, que hoy ustedes van a eliminar por completo esa palabra de su vocabulario. Uno no realiza un dictamen, uno lo que realiza es una base de opinión pericial. La palabra dictamen viene mucho del argot popular desde hace muchos años, pero nosotros no dictaminamos, nosotros hacemos bases de opiniones periciales que pueden ser incluso controvertidos. Usualmente los dictámenes no eran controvertidos porque usted dictamina y es como palabra de Dios. Eso ya no se utiliza de esa manera. Y fenómenos cadavéricos y cronotanatodiagnóstico siempre tiene que hacerse en cualquier necropsia y es identificar si los fenómenos cadavéricos son tempranos o son tardíos, y en el cronotanatodiagnóstico es identificar el intervalo post-mortem, que me hacían ustedes la pregunta ayer y era cuáles son los mecanismos para identificar esa edad de muerte. Entonces la edad de muerte se puede identificar a través de los fenómenos tempranos, que son rigor, el rigor cadavérico, el algor mortis, que es el enfriamiento cadavérico, y el livor mortis, que son las livideces cadavéricas. Usualmente estos elementos ocurren antes de las 12 horas, usualmente son antes de las 12 horas. La rigidez cadavérica depende mucho de cuál haya sido la causa de muerte del animal y cuál sea la condición clínica del animal actual. Por ejemplo, un animal que haya muerto por golpe de calor tiene una rigidez cadavérica inmediata. Los ancianos, por ejemplo, los animales caquécticos, tienen rigidez cadavéricas muy tardías. Entonces, la rigidez cadavérica no es un valor que nos permite a nosotros asegurar el intervalo post-mortem. Como es tan variable, solamente podemos decir que la muerte ocurrió de manera temprana antes de las 12 horas, pero no podemos decir más. El otro fenómeno, el enfriamiento cadavérico.
El enfriamiento cadavérico usualmente se hace a razón de 1 o 2 grados por hora las primeras 2 o 3 horas y luego a razón de 0,5 a 1 grado centígrado en descenso cada hora siguiente. Pero eso varía mucho también. Si usted, por ejemplo, tiene un cuerpo que lo encuentra protegido por vegetación, pues el enfriamiento va a ser muy diferente al que está sin protección de vegetación. Si usted lo tiene en una, digamos que en una zona donde la temperatura promedio sean 12 grados centígrados, pues el enfriamiento cadavérico va a ser muy rápido a una zona donde la temperatura ambiental sea usualmente 28 grados centígrados. Entonces el enfriamiento cadavérico también es muy variable y no me da precisión en el intervalo post-mortem. La lividez cadavérica. Las livideces cadavéricas son de dos tipos. Son fijas y móviles. Las que son fijas se dan usualmente después de las 12 horas. ¿Qué es una lividez fija? La que cuando usted hace presión digital no se quita. O la que cuando usted mueve el cuerpo no se desaparece. Son fijas. Y las móviles son antes de las 12 horas. Pero, vuelvo y digo, tienen un rango tan amplio que no es fácil identificar el intervalo post-mortem. Por esto, otras técnicas se realizan a través de valoraciones, por ejemplo, de temperatura interna de órganos, como la que hacemos nosotros a través de la valoración con termómetro rectal o con termómetro intrahepático, y pueden dar, digamos que, aproximaciones más cercanas de la temperatura, y a través de la fórmula de depuración o de pérdida por convección de temperatura, ustedes pueden aproximar el intervalo post-mortem. La temperatura parenquimatosa hepática, puede ser más precisa. Sin embargo, tiene también algunas consideraciones diferentes que no permiten ser completamente exacta. Y los fenómenos tardíos. Entonces, usted tiene rigor, algor y livor, que son los clásicos. Hay otros adicionales, pues son los clásicos de los fenómenos tempranos. Y luego de los fenómenos tempranos vienen los fenómenos autolíticos o fenómenos tardíos, que empiezan con la mancha verde abdominal, que es el periodo cromático, que lo continúa con la fase gaseosa o enfisematosa, que es donde el cadáver empieza a hincharse por aceleración de los fenómenos de descomposición tisular. Recuerden que cuando el animal muere, no se muere lo que está dentro de él. De hecho, es cuando más vida adquiere, que son la microbiota. Entonces, ese fenómeno cadavérico tardío, que es un tardío temprano, empieza con el periodo cromático, que se ve a través de las fosas ilíacas, con la mancha verde abdominal. Usualmente es ahí, en la parte inguinal. La mancha verde abdominal es la primera, y luego la gasificación de las vísceras o el periodo enfisematoso. Luego de los tardíos vienen otros que son el periodo, la fase de licuefacción, adiposira, momificación, esqueletización, que ya son fases de semanas, incluso de años también. Entonces, esos son los fenómenos cadavéricos a grandes rasgos. Pero entonces, ¿cómo hago yo para hacer un cronotanatodiagnóstico preciso? La respuesta, hombre, nos cogió la tarde, ya vamos a acabar. La respuesta está en la entomofauna. La entomofauna es el reloj biológico del intervalo post-mortem más exacto que hay. ¿Por qué? Porque no depende de las características del individuo. Cuando usted se muere, hay unos periodos muy marcados en que la entomofauna llega a comérselo a usted o aprovecharlo a usted como elemento de alimentación, por ejemplo. Entonces, siempre que tengan un cadáver, determinen en orificios naturales, en heridas, si ya hubo ovoposición de dípteros, usualmente es la mosca verde o la mosca azul, siempre búsquelo. O, por ejemplo, si tiene larvas en estado de L1, L2 o L3, o si tiene adultos, o si tiene polillas, o si tiene cucarachas, o si tiene grillos, que son un tipo de entomofauna que no llega de primero, sino que llega tiempo después. Y los momentos o las horas de la entomofauna son como un reloj. Eso sí puede ser más exacto. Entonces, si ustedes quieren dar un cronotanatodiagnóstico preciso, vayan a la entomofauna. Obviamente, deben tener el conocimiento en entomología forense para que logren hacer esta identificación puntual. Muy bien, aquí ya les hablé de la base de opinión pericial, que es lo que nosotros buscamos,
Y por último, lo más difícil, el reto grande en necropsia es la necropsia de los cuerpos sin trauma aparente. Ustedes llevan un cuerpo, un cadáver, se supone que es una muerte violenta. Si no es una muerte violenta, al forense no le llevan nada. Se lo llevan al patólogo clínico para que él haga su protocolo convencional. Pero si se presume que es violenta, pero usted tiene un cadáver que no tiene ninguna lesión, no tiene sangre por ningún lado, no huele a nada, el dueño dice, yo no sé, me fui a comprar algo a la tienda y cuando regresé estaba muerto, se dice, hombre, violento, pero si no tiene nada. Ojo, la clasificación de esos casos sin causa aparente puede ser muertes por enfermedad natural de curso súbito, muertes por enfermedad de curso insidioso, pero con información desconocida. Muchos animales tienen enfermedades que no han sido diagnosticadas. A esto me refiero. Tercero, muertes por intoxicaciones, que son así también, y hay unos que no generan ningún tipo de rastro para personal no entrenado. Cuarto, muertes por trauma oculto. Hay traumas, por ejemplo, los cráneoencefálicos, que no se ven. O sea, está el animal, se cayó del segundo piso, usted lo lleva a la clínica, no tiene fractura, no tiene hemorragia, no tiene nada, se está lamiendo, maulla, digamos que es un gato, maulla, camina, no pasa nada, llega a la casa y a las 2 horas se muere. Entonces, esos son traumas ocultos. Y muertes por traumatismos antiguos con repercusiones en el presente. Hombre, es que yo hace 6 meses me accidenté, me fracturé, lo que sea, y me estoy sintiendo mal, y hoy por la noche me muero. A veces pasa, y tienen explicaciones, pero son lesiones o cuerpos sin trauma aparente reciente. Esos son los que más reto significan para nosotros los médicos forenses, porque pues efectivamente buscar este tipo de muertes no es fácil. Les pregunto solamente algo, ¿ustedes cómo podrían identificar en medicina forense una muerte por estimulación excesiva vagal? Por ejemplo, accioné el seno carotídeo y me hizo una descompensación vagal tal que me generó una pérdida de la respuesta de los centros vasomotores y el animal dejó de respirar y dejó de latir el corazón. No hay lesiones cervicales, simplemente fue una estimulación superficial. No veo hemorragia, no veo absolutamente nada. ¿Cómo puede usted llegar a este diagnóstico? De una vez les anticipo, lo puede hacer, hay una metodología para eso, pero la pregunta la hago es para que entiendan que es complejo. No es fácil, como si es fácil llegar, por ejemplo, al diagnóstico de muerte de un perro que murió por 15 proyectiles de arma de fuego. Pues eso es relativamente fácil. Pero los que estoy mencionando en este caso, no. Bueno, pensé que iba a terminar, pero entonces voy a pasar a este tema de responsabilidad médica porque no nos va a dar tiempo y voy a pasar a unos casos finales que son unos ejemplos para que ustedes lo logren ver. Luego, en otro evento podemos reforzar el tema de investigación por responsabilidad médica. Vamos a ver este, por ejemplo. Es una necropsia de un animal hospitalizado. Cuando ustedes reciban muertes por, que se presuman violentas o con responsabilidad médica, siempre exijan que el animal les llegue con todos los elementos de la atención médica, que no le quiten absolutamente nada. Entonces, en este caso, vemos que tiene un catéter Mila, un catéter venoso central, que llega hasta la base cardíaca, y lo que queremos ver es ese Mila que se ve bien posicionado, qué manipulación tuvo para que se hubiera provocado la muerte. Recuerden que aquí muy cerca está el tronco carotídeo, el que les mencioné ahora, y está también el nervio vago. Si yo estimulo excesivamente esto, puede incluso provocar bradicardia. No digo que lo haya matado, pero es una posibilidad. ¿Creen ustedes que hubo excesiva manipulación en la colocación de este catéter? Por favor, opinen en los comentarios. Entonces, cuando usted tiene este tipo de lesiones o este tipo pues, de evidencias, usted dice, bueno, pues, ¿hubo manipulación excesiva o no? Ahí me están ustedes dando la razón en los comentarios. Efectivamente hubo manipulación excesiva. Cuando usted pone un catéter venoso central, usted no genera una hemorragia subcutánea masiva. Entonces, si usted lo pone bien con la técnica, este no es el panorama. Este es un panorama cuando usted no sabe poner un catéter venoso central y intenta muchas veces, intenta, hasta que lo hace, pero con un daño colateral enorme. También el procedimiento quirúrgico de este animal, estamos viendo como parte del intestino delgado, tiene una adherencia a una malla de polipropileno que le pusieron para hacer cerramiento abdominal ventral. Esto que estamos viendo aquí, pues obviamente tiene que ser valorado a la luz
de la lex artis para la profesión en medicina veterinaria. Entonces, ¿esto es permitido, no es permitido? ¿Se trata de una responsabilidad? ¿Es normal encontrarlo? ¿No es normal encontrarlo? El mismo animal tenía esta lesión. Miren ustedes, estamos viendo un cuadro bronconeumónico con material purulento a partir de los bronquios y los bronquiolos. ¿Es normal? No es normal. ¿Será entonces que este animal tenía una neumonía no tratada porque se centraron en tratar otra cosa? ¿O tenía una descompensación en el sistema inmunológico tal que llevó a una neumonía no tratada o una neumonía resistente? Son lesiones que también tienen que valorarse y son sobre el mismo individuo. Entonces, mire que tanta información nos lleva a nosotros a hacer una reconstrucción bastante aproximada. Como en este caso, un dolor neuropático, el paciente llega, paciente porque llegó a la clínica, no a mí. Paciente llegó porque tenía un dolor lumbar. Entonces, el diagnóstico, porque tenía, perdón, signos compatibles con dolor lumbar. El diagnóstico fue una espondilolístesis lumbar. Entonces, había un dolor neuropático. Muy bien, el animal fue recetado, se le formuló un antiinflamatorio no esteroidal, se mandó para la casa el mismo día y durante la madrugada murió. Estas son las lesiones del animal muerto. Tenía un edema pulmonar con signos hemorrágicos severos y tenía una disentería hemorrágica severa con ulceraciones en todo el tracto digestivo. Y ahí están viendo ustedes todo el tracto digestivo. Tenía ulceraciones en todo el tracto digestivo. Ahora la pregunta mía es, ¿de qué murió? Si fue solamente por un dolor lumbar, ¿cuál fue la causa de la muerte? ¿Por qué no lo vieron en la clínica, lo mandaron a la casa y se murió? ¿Fue una muerte prevenible o no? Mire que son todas las preguntas que nos estamos intentando responder con base en esta evidencia. Aquí están viendo ustedes el estómago vuelto nada, obviamente con muchas úlceras y hemorragias, esto es una parte del intestino, donde estamos viendo la infiltración de las placas de Peyer, también con un aspecto hemorrágico. Bueno, esos eran los casos que les quería mostrar. Hay otros tantos, pero creo que ya no nos dio el tiempo para explicarlos. Espero la explicación haya sido de este caso muy provechosa para todos ustedes. Ya ven pues que la información es tan amplia que falta mucho tiempo para que lo podamos explicar, pero creo que podemos abrir espacios posteriores para profundizar, por ejemplo, en aspectos como este, como la necropsia, como la atención clínica forense, para que ustedes tengan más información. Esto, digamos que fue un brochazo, una apertura, una inducción al tema, para que ustedes tengan esa proyección, pero después seguramente podemos hacer profundización. Ojalá la pudiéramos hacer práctica y tienen a disposición la unidad forense veterinaria para que lo podamos realizar. Bueno, otros casos muy interesantes, pero lo dejamos así. Eso fue una pregunta que les hice en la presentación anterior. ¿Hay mecanismos causales diferenciales en muertes violentas? Sí, sí hay mecanismos causales diferenciales. Ya lo vimos en lo que pasó de esta presentación y todo lo que les he explicado en este evento. Por último, Magali, el arma dermular fue una cuchilla de esas de afeitar, una cuchilla Minora, pues aquí es marca Minora, una cuchilla de afeitar de un solo filo. Lo que hizo la persona fue cortarlo varias veces para generar que el animal se moviera. Eso es básicamente lo que sucedió. Muchísimas gracias a todos por la atención. Yo creo que entonces ya hemos terminado, nos pasamos un poquito del tiempo, pero cumplimos el cometido. Mil gracias.